Filipenses capítulo 2, verso 19 al 24. Dice la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha enviado conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Bendito Dios, gracias te damos, eterno Dios, por la bendición que nos das de estar en tu casa. Pedimos, bendito Dios, que nos des la bendición en esta hora, Dios, de escudriñar tu palabra, de que nos des la bendición de meditar en ella, Señor, y sobre todo que podamos recibirla en nuestro corazón, llevarla en nuestra vida, y que en todo momento, bendito Dios, tú te engrandezcas por siempre. Gracias te damos, Señor, y todo lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes, hermanos, este mensaje, amén, el cual yo le he titulado: Dios nos usará grandemente en su obra. Yo creo que el anhelo de todo cristiano, de todo hijo de Dios, principalmente es cumplir o hacer la voluntad de Dios. Y buscamos de mil maneras quizás cómo hacerlo o cómo agradar a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, base a este pasaje que leímos, nos da una grande enseñanza, amén, y sobre todo lo que nosotros podemos hacer para llevarla a cabo. Y una de las verdades que la Biblia nos enseña es que Dios desea usar poderosamente nuestra vida en todo tiempo y fuera de tiempo. Y digo esto porque a veces pensamos, ¿sí?, que solo Dios puede usar a personas de renombre. A veces pensamos que quizás nosotros no estamos capacitados, o que a veces no podemos cumplir porque no tenemos quizás el conocimiento de otras personas o la educación que otros tienen. Y al pensar así, pensamos equivocadamente. Y pensamos que solamente Dios usa a gente preparada para su obra. Pensamos que Dios trae personas ya con conocimientos quizás muy avanzados en la educación. Pensamos que Dios usa gente importante, por ejemplo, como Billy Graham, como Luis Palau, o como otros. Pero esto no es verdad. Esto no es así. Mire, usted puede encontrar en la Biblia, hermanos, a personajes como David, Moisés, Samuel, David, incluso a Pablo. Pero también hay cierto que hay personas cuyo nombre no se mencionan en la Biblia, pero que Dios usó de una manera extraordinaria. ¿Sí? Mire, principalmente aquel niño que le dio al Señor Jesús los 5 panes y los 2 pececillos. Ni siquiera se menciona, hermanos, el nombre de él. Pero con la ayuda de él, el Señor realizó un maravilloso milagro, que es el único que usted puede ver en los 4 evangelios. Dios quiere y puede usar poderosamente en nuestra vida, porque ese es el propósito de Dios.
Ese es lo que Dios quiere, que nosotros, amados hermanos, ¿verdad?, nos dejemos guiar, o simplemente que dependamos de Él, o simplemente que acudamos a Él. Y Él desea de una manera extraordinaria usarnos. Yo quisiera preguntarle en esta tarde, y que analizara por un momento cómo Dios está usando su vida en este momento. O preguntarse, ¿soy un instrumento fiel y eficaz en el Señor? ¿Soy de bendición para las vidas de las personas que me rodean? Son preguntas que deben de llevarnos a reflexionar y a preguntarnos realmente si el Señor está usando nuestra vida para el propósito por el cual estamos aquí. Por eso quiero que en esta tarde meditemos en esta maravillosa enseñanza que nos da el apóstol Pablo, y meditemos y veamos qué es lo que necesitamos para ser usados por Dios. Y aquí, hermanos, vale o poner en atención principalmente para darnos cuenta, hermanos, que aún nosotros, hermanos, podemos llegar a ser usados de una manera tan maravillosa si permitimos que Dios tome el control de nuestra vida. Entonces, ¿qué necesito primeramente para que Dios use mi vida? El primer punto, el primer requisito para que Dios use tu vida, hermanos, es que necesitamos estar disponibles. Mire, el apóstol San Pablo estaba preso en Roma y había oído acerca de los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Filipos. Pablo quería enterarse del estado espiritual de aquella iglesia, pero no podía ir porque estaba en prisión. Entonces necesitaba Pablo enviar a alguien que fuese a ese lugar para que le informara de lo que estaba sucediendo. Y simplemente, mis amados hermanos, alguien tenía que estar disponible. Y Timoteo siempre lo estuvo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. La pregunta que surge es: ¿por qué a Timoteo? La respuesta es simple, hermanos: porque Timoteo estaba disponible. Y Pablo escogió a Timoteo para este trabajo porque Timoteo siempre estuvo dispuesto a hacer las cosas. Mire, para este tiempo, Timoteo ya tenía unos 10 años como colaborador del apóstol Pablo. Y siempre estuvo dispuesto para cumplir con la tarea que se le impusiera, cualquiera que fuese. Él estaba en la disponibilidad, hermanos, de no solamente ser el mensajero de llevar mensaje, sino de colaborar en todo lo que se realizara en ese lugar. Como ya sea, hermanos, pastorear alguna iglesia, o ya sea exhortar grandes iglesias como lo es Éfeso y Tesalónica. Entonces, yo le pregunto, hermanos, ¿cómo cree usted que se sentiría el apóstol San Pablo al contar con una persona tan eficaz? Yo creo, amados hermanos, que así nuestro Padre Celestial se sentiría con nosotros si viera principalmente a nosotros como sus hijos, tanto adultos como jóvenes, estar dispuestos a acatar sus órdenes.
Por eso es interesante, lógicamente, el consejo que el apóstol Pablo da. Que tiene que haber una disponibilidad tanto en usted como en mí, hermanos, para cumplir y llevar a cabo la obra en la cual el Señor nos ha encomendado. Porque es el trabajo más precioso, más hermoso de ser servidor de Jesús. Mire, por eso yo creo que los jóvenes deben de estar siempre dispuestos. Y principalmente porque la juventud, hermanos, es una época o es la época más espléndida para abrir las puertas al Señor. Timoteo así lo hizo y fue usado enormemente por el Señor. Pero no solamente podemos aplicarle a los jóvenes esta enseñanza, sino también a los adultos. Los adultos también tienen que estar disponibles, porque también ustedes pueden ser usados por el Señor de una manera especial. Y no solamente los adultos, aún también los mayores de edad. Por ejemplo, vea usted en Abraham. Abraham fue llamado cuando tenía 75 años de edad. Y Dios lo usó de una manera extraordinaria. Usted puede ver también a Moisés. Moisés fue llamado, hermanos, a los 80 años. Y fue usado por Dios grandemente. Pero también, hermanos, Josué. Josué fue llamado a los 85 años. Y fue usado por Dios de una manera extraordinaria. Por eso, mis amados hermanos, yo creo que lo más importante a todas las cosas no es la edad, sino es la disponibilidad que tenga usted para servirle al Señor. Dentro de cualquier área. Yo creo que lo más hermoso que puede haber en la vida de los hijos de Dios es el poder cumplir, el poder ejercer cualquier trabajo, ya sea desde barrer la iglesia, como limpiar los baños. Yo creo que todo esto, hermanos, es agradable porque es para el Señor. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces, yo creo que debe de haber una disponibilidad dentro de tu vida y en mi vida, ¿verdad? Para poder hacer y cumplir con la voluntad de Dios. Mire, hay muchos hogares. Incluso aquí en la iglesia tenemos muchos hogares de personas que necesitan ayuda espiritual. Hay personas que faltan por problemas personales que a veces no quieren decirlo, pero necesitan ayuda espiritual. Necesitan un consejo espiritual. Que se les visite, se les fortalezca, se les dé ánimo. Por eso tiene que haber disponibilidad. Es que el trabajo, hermanos, es de toda la iglesia, no solamente es del pastor. Somos un equipo que estamos trabajando. Y unos a otros, hermanos, tienen que apoyarse. Pero lo más importante es la disponibilidad para ejercerlo. ¿Sí? Hay personas que necesitan palabra de aliento. Yo pregunto, ¿habrá hombres y mujeres dispuestos para cumplir y hacer la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos, amados hermanos, para que Dios nos use grandemente en su obra? Estar disponibles. Sí, estar disponibles, no presentar ningún quémano, ningún pero. Es triste escuchar a muchos creyentes, muchos hijos de Dios, decir una cosa y después dicen otra cosa. Entonces, pero yo creo, hermano, que la disponibilidad es lo que va a implicar a uno el amor a Dios. Entonces, en segundo lugar, si queremos que Dios nos use, ¿qué necesitamos?
En segundo lugar, hermano, necesitamos estar animados. Por eso el apóstol Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Mire lo que dice Pablo en esta porción que leímos. O sea, Dios nos usará si somos resueltos. En otras palabras, Timoteo tenía una actitud decidida. No lo pensó, no dijo, le voy a decir que voy a ir, pero no voy a ir. Bueno, no, tenía una actitud decidida. En otras palabras, tenía un gran ánimo por servir al Señor. La pregunta, ¿estamos dispuestos nosotros también? Por eso el apóstol San Pablo, mire cómo dicen los Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué da a entender aquí con esas palabras? Mire, Dios necesita gente de fe. Dios necesita gente radiante. Dios necesita gente de esperanza viva, de gran vigor espiritual. Y valientes. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que renovar nuestras fuerzas y resoluciones. Tenemos que ir a aquel que puede fortalecernos y animarnos y darnos lo que necesitamos. Solo no vamos a poder lograr nada. ¿Por qué, hermano? Porque inmediatamente algún problema, alguna circunstancia, alguna enfermedad, algún motivo nos va a desanimar. ¿Y qué va a acontecer, hermanos? Que venga el desánimo, que venga la apatía, que venga la tristeza. Y esto es lo que Dios quiere que evitemos. Por eso nuestra relación con Dios debe de ser constante, firme, decidida, sabiendo de antemano que quien da realmente el deseo para poder caminar y sobre todo, mis amados hermanos, el deseo de poder querer hacer las cosas es Dios. Mucha gente quiere que Dios le bendiga para poder servirle. Pero cuando vienen las necesidades, los problemas, la crisis, inmediatamente abandonan el barco, dejan todas las cosas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces, yo creo, hermano, que lo más importante a nuestra vida principalmente es no solamente la disponibilidad, sino también el ánimo con el cual vengamos a la casa del Señor. Por eso la Biblia dice que cuando entremos a su casa, entremos ¿qué? Con acción de ¿qué? De gracias. O sea, el alabar a Dios, hermanos, es un buen ánimo. El decir amén es un buen ánimo. El decir gloria a Dios es un buen ánimo. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que debe de haber en nuestra vida como cristianos. Mire, yo le pregunto, ¿cómo está hoy nuestro ánimo? ¿O qué necesitamos más? ¿Desánimo o aliento? ¿Tristeza o gozo? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Mire, permítame citarle lo que dice Proverbios 17:22. Fíjese lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cabe preguntarnos una vez más, ¿en qué nos especializamos nosotros? ¿En ser un buen remedio de bendición y de ayuda para los demás, o en secar huesos? ¿Se fijó?
¿En qué nos especializamos nosotros? Por eso es cómo está nuestro ánimo. Si nuestro ánimo está por los suelos, nunca vamos a ayudar a nadie, hermanos. Ni el consejo será adecuado, ni la ayuda que le des a la persona será adecuada, ni en la forma que lo hagas será la adecuada. ¿Por qué? Porque en tu vida lo estás viviendo. Y en lugar de ser de bendición, vamos a ser de maldición. Y nuestro ánimo debe ser un ánimo que, hermanos, alegre. ¿Para qué, hermanos? Para que los resultados se puedan manifestar. Simplemente miremos al Señor Jesús. Ahora, imaginemos por un momento su rostro. ¿Será el rostro del Señor un rostro triste o será un rostro radiante? Si usted analiza toda la palabra del Señor, los evangelios, y narra usted las conversaciones con Jesús que tuvo con las demás personas, usted se va a dar cuenta que la gente lo buscaba porque veía en él algo que no se miraba en los hombres. Simplemente con mirar el rostro del Señor, la gente inmediatamente se conmovía, porque veía en él humildad, veía en él amor, veía en él paciencia, ¿sí? Veía en él muchos atributos. Y la gente veía en él algo que nadie podía traer. Por eso la gente se preguntaba, ¿quién es este hombre? Por eso yo le dije, imagínese un momento el rostro del Señor. Ahora imagínese un momento en la cruz del Calvario. ¿Sería un rostro de queja o sería un rostro de alegría? Un rostro de alegría. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como cristianos? ¿Un legumbre crucifijo o una tumba vacía? ¿Una penosa derrota o una maravillosa victoria? ¿Qué es lo que se refleja en nuestra vida? Simplemente cuando usted le pregunta a alguien, ¿cómo se encuentra mi hermano, mi hermana? Pues, ay, pasándola. Pues, ay, triste. ¿Ese es de un cristiano qué? ¿Ese es de un cristiano qué? Derrotado, fracasado, muerto, dormido. Por eso estoy diciendo que es lo que nos identifica a todos como cristianos. Realmente, hermanos. Por eso nosotros reflejamos a Cristo en nuestra vida como cristianos. Y siempre debe de haber en nosotros, hermanos, ¿qué? Ánimo. Yo le pregunto, ¿quién es para usted Jesucristo? ¿Es un fracasado o un rey poderoso? Entonces yo a veces me pregunto, hermanos, el por qué el pueblo del Señor, hermanos, se siente así. Si contamos con la presencia de un Dios que todo lo puede, que todo lo tiene en su mano, que lo que hace y deshace, todo lo hace, puede dar vida como puede dar muerte, porque nada se mueve sin su voluntad. Entonces, ¿qué necesitamos, mis amados hermanos? Amén. Necesitamos estar animosos y alegres. Eso es lo que nos debe de caracterizar nuestra vida como cristianos. Necesitamos estar animosos y alegres, decididos y hacer las cosas. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Y cuál será el resultado de todo esto, hermanos? Que Dios nos usará
grandemente en su obra. Entonces, yo me pregunto, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios tome el control de mi vida, que Dios se manifieste. Quizás no que me use con señales que caigan fuego del cielo, pero que sí me use en su obra para que la gente pueda ver en mí a Cristo y la gente pueda acercarse a Él. ¿Qué necesito? Estar disponibles para el tiempo, sin importar la hora, el día en que Dios me llame a hacer su voluntad. Si me llama a las 12 de la noche, ahí voy a estar. Si me llama a las 5 de la tarde, ahí voy a estar. Si me llama a las 3, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque estoy disponible para la voz de Dios. Pero sobre todo, animado. Animado. Amén. Tercero, porque estamos hablando que necesitamos para que Dios nos use en su obra. Tercero, necesitamos tener interés en los demás. Miren lo que dice Pablo. Y que tan sinceramente se interesen por vosotros. Yo creo que el apóstol Pablo, hermanos, no mentía al decir esto de Timoteo. Sabía que él genuinamente se interesaba por los demás. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Entonces yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿nos interesa también a nosotros los demás? Permítame citar lo que dice la Biblia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero también lo que dice Corintios, 1 Corintios 12:25. Sí, dice que, mire, Dios nos hizo así para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué es lo que Pablo trata de decirnos con esto, hermanos? Simple, que necesitamos interesarnos por nuestros hermanos. En otras palabras, hermanos, si alguien no viene a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarle interés a él. Si lo vemos desanimados, ¿qué tenemos que hacer? Si lo vemos desalentado, ¿qué tenemos que hacer? Orar, hermanos, en intercesión por ellos. En las palabras, que ellos vean, que ellos observen que verdaderamente nos interesan como miembros de vuestra familia espiritual. Yo le comenté, hermano, no podemos dejar todo a que el pastor lo haga. Todos tenemos una responsabilidad como cristianos. Todos, es la responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque todos somos un cuerpo. Así como me duele la mano, así me duele la mano, todo el cuerpo siente el dolor de mi mano. Así como me duele la pierna, todo el cuerpo siente el dolor de la pierna. Entonces, si algún hermano no viene, interesémonos, hermanos, en visitarle. El por qué no vino. En otras palabras, necesitamos aprender a servir por amor a los demás. Y mayormente, ¿a quiénes, hermanos? A los de la familia de la fe. Hay tantas oportunidades para hacerlo. Hay tantas oportunidades para hacerlo. A veces las personas, hermanos, yo les pregunto por alguna cuestión que están pasando, les pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo? A veces no me quieren decir a mí, pero a veces a ustedes se los comentan. A veces a ustedes se los dicen, y ahí es donde ustedes aprovechan la oportunidad para darle el consejo espiritual. ¿Por qué? Porque quizás con usted hay más confianza.
en platicar ciertas cosas privadas. Entonces, necesitamos de entender esto, hermanos. Porque si no, entonces realmente, hermanos, el diablo nos va a vencer. Porque como cristianos tenemos que hacer lo más importante. No es solamente venir a ocupar un asiento y decir, ya me senté, ya vine a escuchar. No, es oír, recibir y ejercer. Por eso la Biblia dice que el oír viene, ¿qué, hermanos? Por la palabra, o sea, por la fe. La palabra te indica, te muestra, te enseña lo que tú tienes que hacer para que tú lo hagas allá afuera. Por eso la palabra de Dios, hay infinidad de consejos espirituales que los cuales nosotros podemos llevarlo a la gente que lo necesita. Entonces, nosotros también, mis amados hermanos, interesémonos por los demás. Porque estamos, como lo dije, hermanos, todos juntos en el mismo barco. Amén. En cuarto lugar, porque estamos buscando el tema, hermano, es Dios usará grandemente nuestra vida. Entonces, en cuarto lugar, necesitamos buscar lo que es de Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es decir, hermanos, esas palabras, todos buscan asegurar su vida para su propio beneficio y deleite. Buscan acarrear mejor sus bendiciones. Y eso es muy usual en diferentes iglesias. No solo buscar los beneficios para ellos, sino también para sus familias. Mire, para que me entiendan, hermanos, el materialismo consume las almas de muchos cristianos. Y a través de esto han caído muchos, incluso pastores, evangelistas, maestros. ¿Por qué, hermanos? Porque se han materializado tanto, que así Dios no va a usar. Que ni siquiera Dios los va a tomar en cuenta. El pensar así, hermanos, antes que en Cristo, ¿cómo se llama? Egoísmo. Y esto es una calamidad para el ser humano. Permítame leerle esto, hermanos, lo que escribió el doctor R.J. Dice, el egoísmo es la negación de Dios. Es un veneno en el jardín de la vida. El orín en las armas que deben usarse en la batalla espiritual. Es la polilla que arruina las vestiduras del servicio. La artritis de los músculos del espíritu. El suicidio de la grandeza, la decadencia del alma, la muerte del amor. Los cristianos, escuche bien, los cristianos debemos pensar en lo que es de Cristo, no en las cosas materiales. Debemos de pensar en lo que es de Cristo, pensar en el amor de Cristo y compartir a Cristo en ayuda de las demás personas, el orar a Cristo. La Biblia dice que una de las tareas del Espíritu Santo, hermanos, es guiarnos a toda verdad. Es una de las participaciones grandes del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, a lo que es de Cristo. Y usted lo puede leer, hermanos, en Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que pensar en lo que es de Cristo.
Porque el pensar en lo que es de Cristo nos va a beneficiar a nuestra vida como cristianos y como seres humanos. Y nos va a bendecir y nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Y no debemos buscar provecho para nosotros mismos, sino provecho, hermanos, para nuestra alma, que es lo más importante. En quinto lugar, fíjese bien, necesitamos ser fieles si queremos que Dios nos use en su obra. Si queremos que Dios nos use, necesitamos ser fieles. Mire lo que dice Pablo: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijos a Padre ha enviado conmigo en el Evangelio. Estas palabras, hermanos, Timoteo sirvió a Pablo con fidelidad. Pablo nunca recibió ninguna queja, si es que hubo alguna. Si usted analiza el Nuevo Testamento y lo ve con detenidamente, hermanos, hay 20 referencias a Timoteo, y todas esas referencias que da el Nuevo Testamento, hermanos, son de alabanza, o sea, de reconocimiento. ¿Sí? Por eso Timoteo, hermanos, sirvió a Pablo un aproximado de 18 años. Y nunca, fíjese, y nunca cayó en infidelidad. O sea, nunca lo criticó, nunca lo murmuró contra él, nunca habló mal de él, nunca se quejó con él, ¿sí? Mas en cambio, si usted analiza bien la palabra, muchos abandonaron a Pablo, lo dejaron solo. Otros se rebelaron contra él. Incluso hasta otros lo atacaron. Pero Timoteo permaneció siempre fiel. Timoteo era talentoso, era un capacitador, era fiel, humilde y sobre todo sin envidia. Y siempre estuvo dispuesto a servir, aunque le tocara un papel secundario. ¿Sí me entendió esto? Dije, aunque fuera una segunda, tercera persona que no estuviera al frente. No podemos decir como dijo Pedro, ¿verdad? Cuando Juan se recostaba en el pecho del maestro en Juan 21, ¿verdad? Que dijo, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Por eso, amados hermanos, yo creo que lo más importante a todo esto es el deseo de cómo agradar a Dios, de cómo brindarle a Dios nuestra vida, de cómo realmente ser mejores cada día. Aquí, hermanos, podríamos decir que la gente que quiere servir a Dios con todo su corazón es gente que quiera realmente hacerlo. Y tristemente, hermanos, hay mucha gente que tiene conceptos tan errados con respecto a esto. Cuando una persona está muy metida con Dios o trabajando con el pastor o algo, le dicen, mira qué barbero es, mira que esto y que lo otro, mira que aquello. Pero la realidad es que son personas fieles a Dios, que quieren servirle a Dios, sin importar cualquier papel sea que les toque. Mire, casi por lo regular, hermanos, Timoteo fue un mensajero. Pero sin duda, Timoteo se gozaba en servir al Señor. Aun cuando Timoteo padecía frecuentemente enfermedades, estuvo preso varias veces por predicar el evangelio y por relacionarse con el apóstol Pablo. Sin embargo, a pesar de todas estas diligencias que él vivió, o esos problemas que él vivió, nunca dio marcha atrás, ni tampoco perdió su fidelidad.
Por eso, hermanos, es interesante entender esto, que quizás él debió escuchar las palabras del Señor Jesús que se encuentran en Mateo 25:41, que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo a veces me pregunto, cuando el Señor se refiere a mucho, ¿a qué tanto se referirá el Señor? Porque el texto dice: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel. O sea, a veces, hermanos, es algo tan simple ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Y a veces nos complicamos la vida demasiado. A veces, y perdón lo que voy a decir, a veces pensamos que simplemente el venir a la iglesia le hacemos el favor a Dios. O que hablarle a alguien de Cristo le hacemos el favor a Dios. A veces pensamos tan equivocadamente, mis hermanos, estamos sin darnos cuenta realmente que esto nos está realmente apagando nuestra espiritualidad. ¿Por qué, hermanos? Principalmente porque uno de los requisitos de la fidelidad es la obediencia. Y nosotros simplemente damos gracias de lo que hemos recibido. No se puede comparar con haber sido salvos. Nada se puede comparar con haber sido salvos. Por eso, mis amados hermanos, seamos fieles, hermanos, en nuestra fe, en nuestra asistencia al servicio del Señor. Seamos fieles. Que el Señor mire en nosotros, hermanos, en verdad ese gozo, esa alegría, ese deseo, hermanos, de querer servirle. Así Dios también escuchará la parte que nos corresponde. O sea, nuestra oración, nuestra súplica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que responder al desafío que el Señor nos da. Por eso yo dije, es una gran enseñanza lo que el apóstol Pablo nos da en esta porción de la Biblia. A veces le decimos al Señor: úsanos, Señor, úsanos, queremos. Pero hay tantos pretextos, tantas excusas, tantas cosas que le ponemos al Señor, que ya el Señor ya no quiere usarnos. Tristemente, hermanos, más por cortesía, a veces no lo hago. A veces me entran a mi celular llamadas o mensajes que me dicen: nosotros vamos a la iglesia, no venga por nosotros. Y por cortesía no le pongo, y no va a venir. ¿Para qué quiere que vaya si yo no va a venir? Simplemente, hermanos, es triste ver que a mí no me afecta. Se lo voy a decir, a mí no me afecta que si no vienen a la iglesia. Al que les afecta es a ustedes, no a mí. ¿Por qué? Porque a mí no me están rechazando, a mí no me están negando, están negando a Cristo, están negando al Señor. Y la Biblia dice, hermano, que tenemos que ser ¿qué? Fieles. Por eso yo lo dije, hermanos, que necesitamos entender esto. Si queremos que Dios nos use grandemente en su obra, necesitamos que varios requisitos, que sí podemos hacerlos, sí podemos llevarlo a cabo. La idea es hacerlos. De nada me sirve ser oidor. De nada me sirve ser oidor. Porque si no pongo en práctica lo que escucho, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Ser obedientes a Dios. A través de todos estos requisitos que yo le dije,
Y ojalá, hermanos, que usted pueda meditar en esto. Aquí Dios usará a quien quiera ser usado. No importa si usted sea una persona analfabeta, no importa si usted sea una persona preparada en la educación, no importa si usted no sabe hablar o sea una persona con un léxico muy alto. La diferencia es la manera en la cual quieres tú que Dios te use. Y aquí tampoco entra la edad, hermanos. Ya cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces ahí ya no vamos a ser usados porque ya estamos con Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra con vida, necesitamos, hermanos, presentarnos para que Dios nos use. Todos estamos disponibles. Aun cuando usted no lo pueda hacer, está disponible para cualquier área. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es quien da y usa de una manera extraordinaria. Nosotros simplemente dependemos de Él. Ojalá, hermano, que analice esto y lo piense, amén, y lo lleve en obra. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Cierre sus ojos un momento, hermanos. Voy a hacer una oración de fe para si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón y quiera recibirlo en esta tarde. Simplemente haga conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido en esta tarde que perdones mis pecados, que me limpies, Señor. Te pido que vengas a mi corazón. Yo te invito en este día, Señor. Y sobre todo, eterno Dios, que hagas tu voluntad en mí. Gracias te doy por haber dado tu vida en la cruz por mí. Hoy yo te recibo a ti como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.